bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios. Amigos oyentes, bienvenidos. Ya estamos en este espacio de la franja de consultorios que ustedes escuchan a través de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, 4 a 5 de la tarde, con las 10 escuelas, facultades e institutos de la Universidad de Antioquia que hacen parte de este servicio informativo y de este servicio a la comunidad. De la Escuela de Microbiología siempre destacamos que los jueves estamos con ellos, con la profesora María Eugenia Mejía como nuestra coordinadora académica en este radioconsultorio. Hoy retomamos el ciclo con el doctor Jorge Gómez, ciclo que habitualmente hemos establecido un programa cada 15 días. Recordamos que recientemente hemos tenido dificultades con las transmisiones de la emisora de la universidad, certámenes importantes que hemos transmitido, y apenas esta semana hemos retomado de nuevo la dinámica habitual de los radioconsultorios, sobre todo los de los miércoles y jueves, que eran los que los interrumpimos hace poco por tanta transmisión que hemos desarrollado en la emisora cultural. Control sonoro de John Jero Toro Casas y Mauricio Hernández, nuestro amigo compañero del occidente del departamento de Antioquia. Mi nombre es Alexander Otálvaro y en instantes con el doctor Jorge, con la profesora María Eugenia, vamos al desarrollo de nuestro programa. Más adelante ustedes pueden comunicarse con nosotros y hacer parte de este espacio de la emisora cultural llamándonos al 219-9845. Bueno, profesora María Eugenia, bienvenida, ¿cómo le va? Bueno, bienvenido tú, Alex, bienvenido a nuestros oyentes y me va muy bien, gracias a Dios. Bueno, doctor Jorge, bienvenido, ¿cómo le ha ido? Muchas gracias, Alex, muy bien, un saludo especial a todas las personas que nos escuchan y muy buenos días, profe. Para nosotros es fundamental también la participación de los oyentes, siempre con su atenta sintonía, con sus comentarios precisos sobre los temas que abordamos. Hoy, ¿cuál es nuestro énfasis, profesora María Eugenia? Pues a ver, con el doctor Gómez los énfasis son muy difíciles de demarcar, porque son temas tan supremamente complejos, existen tantas divergencias, digamos, en algunos momentos, hay tantas opiniones, hay tanto que preguntar, hay tanto que averiguar, que yo creo que el énfasis lo marca el cielo, porque realmente no sé cuál es. Bueno, podríamos comenzar con una primera conclusión. En esos temas de muerte, de duelo, no hay palabra final. Doctor Jorge, podríamos Los temas son muy complejos, pero tienen una única solución. La muerte. Sí. Ah, bueno, esa es la ventaja. Antes de. Lo que pasa es que hay mucha teorización antes de, incluso después de. Ese es, digamos, nuestro problema. O sea, bueno. Entonces, a partir, digamos, de esa complejidad de un tema que tiene una única solución, que es la muerte, pero antes de y después de podríamos generar tantas preguntas interrogantes. Sí. Y estamos llenos de teorías. Muchas. Y yo pienso que hay una cosa que le estaba comentando al doctor ahora antes de iniciar el programa, y es que nos llenamos de teorías cuando estamos vivos, preparándonos para la muerte. Uh-huh. Bueno, estoy hablando en supuestos. Es probable que esté cometiendo muchos errores al decir esto, pero es lo que yo siento. Nos llenamos de muchas teorías, decimos la vida es algo que hay que vivir, la muerte es ineludible, tengo que aceptarla, la muerte no es nada del otro mundo porque todos vamos para allá, nadie sale vivo de la vida. Todas estas teorías y todas estas frases célebres que se han tejido alrededor de la muerte, del morir, no tanto de la muerte, sino como del morir, del acto de morir, ese desprenderse de algo que en algún momento yo lo creí mío, que era la vida, la familia, el trabajo, mi vida misma. Mi vida recorre un camino y durante ese camino yo voy pegándome a otras vidas que de alguna manera, de tanto compartir con ellas, las voy creyendo mías. Cuando yo me muero, dejo personas. Usted ahora me decía, no las deja porque esas no le pertenecen. Uh-huh. Entonces,
¿cómo es que yo me tengo que preparar para morir? O sea, ¿cuál es la mejor manera de morir? La mejor manera de morir es entonces nacer o vivir sin poseer nada. O sin compartir intensamente con nadie nada, porque el solo hecho de yo morir, así la otra persona yo entiendo que no me pertenece, me genera esa sensación de pérdida, de duelo, cuando alguien que yo amo se muere. Si usted piensa que esa persona, aunque no le pertenezca, no va a estar con usted a su lado, que dejó de sentir la vida, por eso significa que la que no se pertenece es usted a la vida. O sea, cuando usted dice que entonces tenemos que vivir sin pertenencias, estamos dentro de la vida, somos parte de la vida, somos un granito más de la vida. Esto es un universo inconmensurable en su expansión. Somos apenas una pequeña parte y tenemos una vida efímera. Somos la única especie sobre este planeta que tiene conciencia de mortalidad, la única. Eso hace que nos fijemos en las pertenencias. Un perro no tiene que ir a una escuela para ser perro. Una vaca no tiene que hacer posgrado en vaca, en leche. Nosotros los humanos sí tenemos que estudiar para trascendernos a nosotros mismos. Uh-huh. Entonces, si quitamos todo este proceso de trascender, de pertenecer a algo, entonces volvemos a la animalidad completa. Pero la idea es qué nos separa de la animalidad. Y ahí viene toda la parte evolutiva. Un 50% de nuestro cerebro actual, antes fue más, con el tiempo, con las generaciones era menos, es lo que llaman el cerebro reptil. Uh-huh. Es el cerebro de ataque o huida. Piensa en la primera mujer, en el primer hombre, cuando esto era una selva, y en donde salen y hay tigres, hay pumas, hay lobos, tienen que mantenerse en ataque. Después viene el cerebro mamífero, que es el cerebro en donde uno se sintió protegido por una madre, amamantado, pero que hicieron el destete. Y viene entonces meterse al cerebro reptil, por tener miedo. Y el 20% de nuestro cerebro es considerado el cerebro humano, que no es la inteligencia, que por ejemplo yo sepa una fórmula de morfina o que sepa el protocolo de esto, nada de eso, sino que es el cerebro que permite frenar a los otros dos. Entonces, si queremos salir del concepto del miedo a la muerte, tenemos que dejar de meternos en el miedo, en la autocompasión y en el sentido de buscar protección y aprobación. Tenemos que frenar el acelere de nuestra mente, tenemos que frenar tanta explicación. Tenemos que frenar tanta suposición, simplemente decir, hacemos parte de un sistema complejo evolutivo llamado ser humano, con todos sus géneros, con todas sus maravillosas manifestaciones. Ese sistema complejo evolutivo está dentro de otro sistema complejo evolutivo que es el planeta Tierra, que es un ser vivo, que al mismo tiempo está metido dentro de otro planeta Tierra, de otro sistema complejo que es la Vía Láctea, que al mismo tiempo está metido dentro de otro complejo que es el universo, que al mismo tiempo dentro del multiverso. O sea que somos aristas, somos las vueltas de una cebolla que está viviendo y viviendo y viviendo, pero la única manera de marcar diferencia es frenar, es desacelerar, es salir del conflicto. La mente reptil, la mente mamífera nos mete en conflictos, entonces nos metemos a defender al partido conservador, al partido liberal, a defender al que vive en el ubérrimo, a defender al que vive en el monte, y resulta que terminamos perdiendo nuestra propia existencia. Que es que defendemos al Dios de los judíos, al Dios de los cristianos, al Dios de los mahometanos y perdemos nuestra propia existencia. Y entonces vamos de santuario y santuario olvidando que Dios está en todas partes. Vamos de parte en parte buscando algo que estaba en nosotros. Entonces, si queremos dejar de buscar tanta explicación, hay que salir del tiempo biológico, hay que salir del tiempo, mecánico. Hay que frenar. ¿Cómo frena uno a ese reptil que tiene uno ya metido, a ese mamífero que está buscando ser amamantado? Aceptando que tenemos miedo, aceptando que nos dan rabia las cosas. Ahora anda en boga que no es sino pensar que uno es luz, que uno es amor y que es un pensamiento negativo, hay que decir cancelado, cancelado. Tendría que estar diciendo uno cancelado 37.240 veces al día. La única manera de frenar biológicamente, evolutivamente, neurológicamente al reptil es aceptarlo. Usted tiene una parte en su cerebro, profe, Alex, yo, que se llama la amígdala. Es una parte, es como un interruptor que está programada biológicamente para llevarnos al miedo. Entonces, por sí sola empieza a vibrar hacia el miedo. ¿Cómo lo frena uno? El miedo a la muerte, el miedo al fracaso, el miedo a no ser aprobado, aceptando que tiene miedo. Hay una situación tensionante, con solo decir, tengo miedo, tengo rabia, frena. Así esa amígdala no va a llevar toda la energía del cerebro hacia ese cerebro reptil y no va a producirse adrenalina. Entonces, tenemos todas las herramientas y ese es el problema. Estamos viviendo un mundo en donde la gente busca motivos para ser feliz y se les olvida que tienen herramientas para ser felices. Lo teníamos adentro todo el tiempo y era frenar. Y resulta que vivimos acelerados buscando entonces que alguien nos dé el manual, que alguien le diga cómo morir, cómo vivir, y todo estaba adentro. Entonces llega el momento de morir y entonces viene el miedo. Sí lo habré hecho bien, porque desde pequeños
estamos buscando la aprobación. Si usted bailaba y hacía una gracia, lo aplaudían. Si rompía algo, lo regañaban. Nos enseñan a hacer el mico salsero, ese que bailaba cuando hacían aplausos. Entonces, cuando estás muriendo, te pasa lo mismo. Estás buscando que te digan, sí fue buena la vida, sí hice bien. Hay que votar, hice y ya. Deje huella, y que la huella ojalá que dejemos sea la de la alegría, del amor. Me tendré que despedir, quiéralo o no. Acéptelo o no. Es que usted puede decir que tengo que aceptar la muerte. No, si quiere no la acepte. De todas maneras va a llegar. El problema va a ser suyo, que está en conflicto. Entonces no la acepte si quiere, pero bájele al conflicto. Cuando uno está haciendo lo que ama profundamente, el tiempo se le va. La concepción del tiempo se le va. ¿Cuántos de ustedes, hoy los oyentes, no piensan, se me fue el día haciendo esto, cuando no está haciéndolo con amor? Entonces, si salimos de la concepción del tiempo, si salimos del conflicto, se acaba tanta teoría. Lo que pasa es que cuando uno tiene miedo a morir, la teoría empieza a doler. Entonces no busque la teoría, busque en la práctica. ¿Qué estoy haciendo hoy? No busque que alguien le diga cómo morir, porque a duras penas esa persona sabrá cómo vivir. Entonces, más bien vive uno plenamente en el hoy, en el ahora, haciendo lo que tenga que hacer hoy, haciendo lo que tenga que hacer por los niños, especialmente, porque es que nos preocupamos tanto por resolver nuestro pasado, y ahora también está en boga que salvar todas las energías ancestrales, pero no se nos olvide que nosotros los de hoy somos los ancestros de los que están allá adelante. Entonces, ¿por qué más bien no le damos esperanzas a los que vienen, en vez de intentar salvar lo que ocurrió antes? Esos errores del pasado nos permitieron ser los de hoy. Entonces, alegrémonos por los errores de nuestros ancestros, porque nos permitieron vivir tranquilamente hoy, y breguemos a no dejarles tantos errores a los del futuro. Entonces, la idea es salirse de este concepto de pasado, de futuro, y vivir ya, pero sin miedo. O sea, si evolutivamente somos la especie que ha logrado tener esa corteza cerebral más avanzada, que le permite frenar, usémosla de una vez. Pero es que no la usamos porque nos metemos en el miedo, nos metemos en el mamífero que quiere ser aprobado, que necesita ser abrazado, y se nos olvida que era simplemente exhalar, era frenar, era botar esto, decirle al que lo ama a uno que uno lo ama, y decirle al que le está cayendo mal que está cayendo mal, pero sin llegar ya al conflicto de meterse a pelear. No, ya, freno y ya. Entonces no era tan difícil, lo hicimos difícil cuando le buscamos tanta explicación. Y encima de eso, cuando pusimos un intermediario, cuando tiene que haber alguien, sea con cuerpo o sea en alguna altura celestial, que tiene que ser el que maneja con su voluntad. Resulta que es su decisión. ¿Qué toma usted para ser feliz, profe? Decisiones, solo eso. No hay que tomar ni fluoxetina, ni amitriptilina, ni hay que hacerse golpes de pecho, ni hay que irse a adorar a la Meca, ni hay que irse a adorar al Santo Milagroso de Buga. Hay que tomar decisiones, y que la decisión sea ser feliz. Me ocupo en ser feliz, y ocuparme en ser feliz es exponerme a estar triste. Porque es que ser feliz no significa una risa constante, significa estar sereno ante la adversidad. Va a haber adversidades, es que la vida es insegura, la vida es incierta, la vida es traicionera. Y si es traicionera es porque creíamos que hay unos principios y valores que defender. Deje de defender principios y valores y defienda la vida, celébrela. Celebre incluso la muerte de un ser querido, porque entonces ya salió del conflicto. Entonces es bregar a buscar el punto medio. Es un cambio de letras, profe. Estamos en el miedo. Cambie la I del miedo por la E. Cambie la localización. Es de estar en el miedo para estar en el medio de la vida, exponiéndome a estar un día oscuro y estar un día luminoso. Pero estar viviendo y ya. Y poco a poco, con las herramientas que haya conseguido uno, entonces yo como médico, usted como maestra, Alex en su comunicación, diciendo estamos dándole algo a la vida, estamos exhalando, estamos en un ir y venir de la vida en donde podamos sentir valió la pena estar aquí. Así que el día de la muerte, sea por enfermedad natural, sea por un accidente, sea por suicidio, sea por lo que sea, diga uno, valió la pena y ya. Pero escapar de la vida, escapar de la muerte no tiene sentido, porque aquí estamos. Que el que se mató escapó de la vida, no escapó de nada, porque igual se mató y está. El que está viviendo maluco o el que está viviendo muy bueno está escapando de la muerte, y que el médico lo salvó de la muerte. A nadie lo salvan de la muerte. Son momentos, son instantes, la vida se compone de pequeños instantes en donde nuestra mente fija todo aquello que resultó para uno como excitante, sea por lo dañino o por lo fabuloso. Entonces llegó la hora de que toda la vida sea excitante, que cuando me levanto le agradezca la vida. ¿Cuánta gente agradecerá por algo que puede sonar burdo, por defecar? Pero en este momento hay cientos de miles de personas en el mundo orando por poder defecar, porque están constipados, porque están con una obstrucción intestinal. Y usted que puede hacerlo, simplemente le parece tan sencillo. ¿Cuántos se levantan y ponen sus pies en la tierra? Y hay muchos
que no la pueden poner, o porque nacieron con alguna dificultad. Entonces es agradecer a la vida, aquí estamos, agradecer al cuerpo que tengo, porque gracias a este cuerpo, este es el receptor, ahora que estamos en una emisora, hay receptores y emisores, este es el receptor de la vida, pero al mismo tiempo soy emisor para otras personas, entonces agradezco por esta identidad y le coloco un propósito al día. Entonces, ¿qué tal que el propósito en este momento es que a través de nuestras palabras llegue energía, que la gente le haga un clic y le diga, vale la pena ser yo, y vale la pena dejar de ser yo? Porque en última instancia, ¿qué es lo que muere, profe? Cuando uno muere. Yo. Muere el yo. ¿Y qué es el yo? Lo que yo soy. ¿Y qué es lo que usted es? Lo que yo he construido. Entonces es un recuerdo. O sea que el yo es mental. Entonces, si lo que va a morir es algo mental, ¿qué es lo que muere? ¿Y qué es lo que queda? Queda un recuerdo también, pero es un recuerdo que a los demás les dará un impulso para seguir vivos. Entonces mire la paradoja, o sea, yo muero, entonces muero con todo mi pasado. Cuando yo muera, morirá todo mi pasado, no morirá un futuro, porque ya no tengo futuro. Mire cómo es el tiempo, es subjetivo, pero ese pasado que yo construí para los demás será un aliciente para ser, la profe María nos enseñó esta cosa, entonces vamos a echar para adelante. Entonces esa es la sucesión no son los hijos, la sucesión son esos actos de amor que le dan un impulso a todos. Uno no se imagina, usted no se imagina, o imaginémonos por un momento, profe, que esta transmisión la está escuchando alguien en Puerto Rico que tenía muchas tristezas de morir y que en este momento diga, escuchando a la profe, a Alex y a Jorge, pues por lo menos voy a vivir lo que me queda bien. Entonces es ese hilo sutil que nos une a la vida. Entonces, ¿qué es lo que muere? Si muere el yo, pero si queda esas ganas de vivir, valió la pena haber estado. Pero tenemos que estar dispuestos, ya es una escogencia, a que va a morir yo, va a morir todo lo que es uno, todo. Porque si el yo es un recuerdo, está en la mente, y la mente se apaga. ¿Qué es lo que queda? Ya todo eso es suposiciones, es un juego. Entonces no juguemos, más bien vivamos. Pues no juguemos a lo que pase después, juguemos a lo que está pasando ahora. Juguemos a la vida, celebrémosla con honestidad, viéndola bella, a pesar de que por días no se vea bella. Viéndola con salud, cuidemos nuestro cuerpo y el de los demás, cuidemos nuestra tierra, viéndola con alegría. ¿Cuántos de los que nos están escuchando hace cuánto no se ríen a carcajas, que les duela la mandíbula, que les duela la barriga? ¿Hace cuánto no juegan a escondidas? O sea, que es que yo juego porque hay un nieto, porque no, juegue a la vida, disfrútela. ¿Y hace cuánto no buscan un sentido trascendente más allá de lo que le digan a uno que es la trascendencia? En vez de hacer oraciones repetidas, porque la oración no sea un vivir plenamente. Entonces, si todo lo que va a morir significa un final total de nuestra historia, dejemos un buen recuerdo. Los mayas lo llamaban el mitote, la energía que se queda psíquica de lo que uno es. Entonces dejemos una buena energía para esta tierra, dejemos una buena energía para este universo. Al fin de cuentas, cuando se muere, se acabó. Pero ¿qué es lo que acaba? ¿Qué es lo que sustenta su vida? ¿Qué es lo que nos mantiene adentro a pesar del dolor? ¿Qué nos mantiene, que nos dice sigamos? Ahí hay algo más. Pero ese algo más, ese insondable, ese misterio, es lo que hace bonita la vida. La vida desde la física va en busca del equilibrio. Entonces mantengámonos en búsqueda, seamos buscadores, no creamos que la encontramos. Esto que estoy diciendo yo no es ninguna respuesta, no es ninguna verdad, es una forma de verla, es mi forma de verla, y esa forma me mantiene en paz. A otro le dirá, pero entonces suena como si fuera ateo, no, simplemente es una forma de verla. Y en esa forma de verla me siento en paz. Entonces que cada cual busque en su orden estar en paz, pero sin necesidad de tanta explicación. O sea, es vivir hoy, es enfrentarse al espejo y decir, me gusto, me odio a veces, o sea, soy oscuro y soy luminoso, pero aquí estoy. Y esto es lo que me tocó, pero en lo que me tocó decido. Porque si no seremos un animal más que simplemente tiene que vivir y ya. Entonces, utilicemos, y para eso van miles de millones de años de evolución. Si nuestra corteza cerebral evolucionó, utilicémosla. Pero entonces dejemos de seguir falsos líderes, dejemos de seguir falsas respuestas. La respuesta estaba adentro. Era demasiado simple y se resolvía de una manera, muriendo. Hay un tema aquí importante que usted nos acaba de citar, tiene que ver con la mente. Y digamos, si usted nos dice al principio, bueno, estamos hablando de un asunto complejo, donde hay diversas teorías, donde cada quien tiene su propia concepción. Como usted nos dijo, hay aprendizajes que se tienen en la vida, o de hecho, como usted nos dijo, pues quien no quiere aprender, pues sigue ejemplos. Uh-huh. O algún tipo de literatura, o algún tipo de líder, o algún tipo de creencia, o incluso algún tipo de mito relacionado con este asunto que nos lleva a hablar de duelo y de muerte. No obstante, quisiera preguntarle a usted, es un tema que quizás para muchas personas les ha tocado, y es que tiene que ver la mente con el determinar en velocidad,
en tiempo que el desenlace a toda esta problemática que es la muerte se dé un poco más rápido o sea un poco más lento. Ejemplo, la persona saludable, hay pilas de casos, saludable entre comillas, algún día por un cambio de empleo, un dolor de cabeza, un salpullido, va al médico, le dicen tienes un cáncer, y en 2 meses muere. Cuando tenemos ejemplos que personas que tienen ese mismo diagnóstico y digamos desde la medicina, desde digamos el trabajo de su familia, de sus amigos, pues conviven 8, 9, 10, 15 años, dan la pelea dura, por decirlo así, contra la enfermedad. Eso es un asunto de qué, doctor, porque yo he conocido muchos casos de ese tipo. De hecho, alguien cercano acá a esta emisora cultural siempre venía acá tranquilamente. Un día dejó de venir, fue diagnosticado y a los 2 meses nos dijimos no, se murió. Es decir, el físico, la persona física, esa que es la con la cual tenemos contacto, pues se desgastó a partir de una noticia de ese tipo. Y muchos hablan, hombre, ahí juega un papel fundamental la mente. Pues que la mente no es solo el cerebro, la mente es el conjunto de experiencias, tanto intelectuales como de las emociones. O sea, pensar que la mente es nuestros recuerdos, entonces significaría que con solo estudiar tenemos mente. O sea, nuestra mente también guarda recuerdo a través de lo emocional, nuestros sueños y nuestras esperanzas también están parte de la mente. Pero cuando vos combinás y dijiste la palabra clave, ¿qué determina? El determinismo es un término o es una forma de ver desde la mente humana soberbia basada en el tiempo, en donde el método científico habla que todo debe ser predecible, que todo debe ser predeterminado. Cuando uno ve historias como esta se da cuenta que no hay nada predeterminado en la vida. O sea que cada ser humano, y no solo cada ser humano, cada especie animal, cada flor, cada estrella, es una singularidad. Cada ser es un universo. Entonces estamos acostumbrados a una visión de la medicina, por ejemplo, en donde dicen cáncer de páncreas, máximo 3 meses de vida. Pero entonces habrá que preguntar el cáncer de páncreas ¿de quién? O sea, no hay ningún libro escrito según el cáncer de páncreas, según Jorge Gómez, según Alex, según la profe, no. Está el cáncer de páncreas, ya. Entonces estamos ante una visión de la vida fragmentada, en donde la medicina, por ejemplo, solo te ve desde los órganos, pero no te ve en tu totalidad. Entonces, ¿por qué ocurren estos casos? Porque es que son anécdotas y la vida se basa en anécdotas. Y el método, por lo menos de estudio de la medicina, no permite el estudio de la anécdota, sino que permite la estadística grande. Y si usted mira las estadísticas, todas las estadísticas de la medicina son basadas en gente muerta. Entonces, ¿cómo va a haber alguna posibilidad si está basado precisamente en personas que no tienen tiempo? Entonces, determinar cuánto tiempo de vida le queda a una persona de acuerdo a un diagnóstico es olvidar que detrás de esa persona hay una historia de vida, hay un quién. Entonces, en ese quién, si nos olvida quién es esa persona, quién es lo que lo sustenta, quién es lo que mantiene la vida, se da cuenta uno porque algunos no es que den la lucha más Alex, sino que precisamente no luchan. Salen de la lucha contra la enfermedad y simplemente empiezan a disfrutar la vida. Y cuando yo empiezo a disfrutar la vida, la concepción del tiempo se me va, lo que hablábamos ahorita. Entonces me dijeron que eran 2 meses, ve, iban 4. Porque como estoy pasando tan bueno, se me fue la concepción del tiempo. Entonces uno puede volverse rebelde. Pero no quiere decir eso que el que muera un mes antes o algo así, entonces vivió menos que el otro. Simplemente vivió su singularidad. Entonces la idea y lo que propongo yo es que dejemos de buscar cuánto tiempo de vida le va a quedar a una persona, sino qué vamos a hacer con ese tiempo. Hacer que esa persona tenga una sensación de que valió la pena haber estado acá, con sus errores, con sus aciertos, pero que la mente pueda determinar el tiempo, no, porque es que el tiempo como tal no está determinado por la mente espiritual, emocional, sino por una forma en donde hemos fragmentado la vida en horas, minutos y segundos. Antes la gente comía cuando tenía hambre, dormía cuando tenía sueño, ya hay horas de comer, horas de dormir, e incluso ya hay horas de morir. Ya hay horas para tener hijos, ya hacen cesáreas por todos lados para evitarse el parto a las 3 de la mañana. Entonces, si le estamos colocando una hora a todo, llegará el momento en que cuando llegue la muerte, que no le pone hora a nada. O sea, que esa no respeta ni credos, no es que no la respeta, está por encima de los credos, está por encima de los tiempos, está por encima de las explicaciones. Entonces, tendremos muchos dolores y muchos miedos que enfrentar, porque la muerte nos dirá, era muy simple, había que vivir y ya. No era lo que creía, no era el tiempo que te quedaba, era lo que hicieras con ese tiempo. Entonces, ¿qué tal si dejamos de determinar el tiempo y más bien nos lo gastamos? Porque igual se va a acabar en el yo, en los que siguen, ¿no?
Pero ese gastarme el tiempo de una manera feliz, de una manera más consciente, donde yo tome conciencia de que realmente lo que importa no es lo que las sociedades impongan o lo que las religiones impongan o que las obligaciones familiares o laborales son los que determinen mi vida, sino el solo hecho de yo ser humano, tengo derecho a ser feliz y a vivirlo de una manera simple, digamos, despojándonos de todas esas diplomas que habría que tener en este momento en la vida para poder ser reconocido, despojándonos de eso y convirtiéndonos en simples seres humanos, donde volvemos, que me parece que es la parte más difícil y el diploma tal vez más difícil de obtener, es el ser humano real. Esa conciencia que yo tome real y clara de lo que es la vida, de lo que es la felicidad y por qué estoy en este planeta, apoyando la pregunta que hace Alex, de pronto no facilitará mi curación de alguna manera o mejorará mi salud física de alguna manera, porque he oído testimonios de pacientes que padecen cáncer, que han sido diagnosticadas, donde dicen: el mejor día de mi vida fue cuando me diagnosticaron cáncer, porque ahí entendí la importancia de vivir, y de vivir de una manera no preestablecida, sino de una manera real. ¿Y qué hicieron esas personas? Rompieron un montón de mentiras que había en su vida después del diagnóstico. O sea, el diagnóstico fue una bofetada de tal tamaño que los hizo despertar. Exacto. Entonces, ¿será que fue el diagnóstico o será el haberse atrevido a meterse en la incertidumbre de la vida, en donde estaba mintiendo, estaba en nombre del amor, en nombre de un montón de cosas, siendo sumisa, haciendo un montón de cosas que no valía la pena vivir, y gracias al cáncer lo cambié? Pero eso no le pasa a todo el mundo. Hay gente que pelea, hay gente que no acepta. La cuestión es, habrá que esperar a tener una enfermedad. Y habrá que pensar, porque ahí viene un tema muy, muy peligroso, profe, y es, entonces si cambio de vida, entonces si me vuelvo tan bueno y tan espiritual, entonces me tengo que curar. Entonces ya la curación estará predeterminada por haber cambiado de vida. No, o sea, es que el primero hay que pensar es que, ¿qué es una curación? ¿De qué sirve tener un cuerpo sano si mi mente está alimentada de soberbia? No, precisamente, si yo me despojo de todas esas cosas, estoy obteniendo salud. ¿Y entonces qué importaría morir si ya estoy en paz? No, es que de todas maneras voy a morir, o sea, no somos eternos, lo entendemos. De todas maneras voy a morir. Entonces, ¿por qué esperar al diagnóstico para estar en paz? Esa es la pregunta mía. ¿Por qué esperar al diagnóstico? ¿Por qué necesitamos tener? Porque estamos aprendiendo, porque llevamos muy poquito en este mundo, porque apenas estamos entendiendo que era más simple. Pero ¿y usted cuántas reencarnaciones lleva? Yo no creo en la reencarnación. Usted nos lleva kilómetros. Las uñas sí creen en la reencarnación. No puede ser un proceso de aprendizaje, de formación, desde la educación, así como aprendemos a hacer un oficio, así como nos preparamos académicamente para fortalecer nuestras competencias laborales en algo. No debería ser menester nuestro, digamos, si efectivamente somos tan nuevos en este tema, pues, como dice la prepararnos, conocer, no sé cuál sería el término indicado para, como nos decía ella, pues no pensar que solamente antes la reacción ante un diagnóstico es cuando se comienza a actuar. Precisamente la educación tiene mucho que ver, y la educación actual se basa en todo el modelo de la caverna de Platón. Para los que pues alguna vez no lo hayan leído, cuando recuerden, Platón hablaba de un ejemplo de unos seres que amarraron en una cueva, y un personaje atrás, a través del fuego, les ponía sombras en donde les decían que esa era la vida, ¿cierto? Entonces ellos les mostraban a través de sombras. Estamos hablando pues de la época de los griegos, donde no había posibilidad de un videovino y todas estas cosas. Entonces les mostraban y decían, esto es un caballo, esto es una persona, y ellos decían, esto es la vida. O sea, les decían la vida mostrándosela a través de una imagen. Cuentan que uno se escapó y vio la vida y se asustó cuando vio no el árbol dibujado, sino cuando tocó al árbol, cuando tocó un perro, cuando sintió los rayos del sol. Entonces se devuelve y le empieza, primero que todo desata a sus compañeros y empieza a contarles, vamos, que esta es la vida. Y todos estos personajes se mueren del susto a todos y lo matan y llaman para que los vuelvan a amarrar. ¿Qué diferencia tiene eso con la educación actual, en donde los niños están frente a un tablero y les están enseñando, este es el mar Báltico y detrás está el mar? Les están enseñando, esta es la naturaleza, cuidémoslo porque pasa esto, y mientras tanto su colegio está lleno de basura. O
sea, ¿qué diferencia hay? O sea, vivimos en la caverna de Platón. Nos dicen qué es la vida, pero no nos dicen vaya tóquela, vaya vibra, juegue a vivir. Entonces lo que dice Alex, yo estoy completamente de acuerdo, hay que cambiar el sistema educativo, pero para cambiar el sistema educativo no hay que salir a la calle a gritar revolución y todo eso, simplemente hay que empezar a confrontarnos primero nosotros, ¿qué fue lo que nos educaron en donde no estoy de acuerdo? ¿Qué quiero educar a mis hijos? ¿Y cómo voy a proponer? Porque es que es muy fácil criticar, que esto es por los de la derecha, esto es por los de la izquierda, ¿qué propongo? ¿Qué hago? Y para hacer hay que frenar, hay que desacelerarnos. Que lo único que cuando nos hablen de desaceleración que no sea lo de la economía, que sea este afán de vivir, de tener, este afán de ser aprobados. Ya fuimos aprobados por la vida, desde chiquitos nos dicen hay que ganarse la vida, mentira, la vida ya está ganada, ya estamos acá. O estudie para ser alguien. Y usted ya no es alguien. Exacto. Esa es una cantidad de ideas. Nos rayan a uno. Lo rayan a uno, o sea, pero el problema es que decimos lo rayan o lo imponen o le ponen o le quitan, pero en última instancia quienes ponen, rayan o quitan somos nosotros mismos, porque nosotros somos quienes estamos educando familia, quienes estamos educando otras personas, quienes estamos dejando la huella de la que hablabas ahora. Todas esas, o sea que la responsabilidad es nuestra. Claro, es que de qué sirve pedir cambio de nadie y no más. hacer. Sí, entonces ahí volvemos a lo simple. Si cada ser es una singularidad, si yo voy a morir de mi historia de vida, cuando ejecute algún acto, no puedo echarle la culpa a la sociedad, a la religión, sino que yo también tengo la posibilidad de decidir mis actos. Entonces decir es que yo hice esto, y entonces como el criminal que violó a Rosa Elvira Celi, que dice yo hice esto porque un demonio me poseyó. Mentira, es mi decisión. O sea, es muy fácil echarle la culpa a la sociedad, a la religión, y entonces Dios está en la mitad de todo. Es muy fácil, no, yo tomé esta decisión. Que hay gente que sí, es que nuestra mente o nuestro cerebro es maleable, es manipulable, hay gente que está muy manipulada, pero ¿qué tal si frenamos? O sea, salimos del engaño de la dualidad. Salimos del engaño de que hay que ser bueno y hay que ser malo, que hay que ser negro o hay que ser blanco, hay que ser judío, hay que ser cristiano, que salgamos de eso, vivamos en el medio. ¿Usted cree que en este momento en que el mundo está viviendo esa carrera vertiginosa hacia yo no sé dónde, hacia un vacío tal vez? Ojalá fuera el vacío. No sé hacia dónde, porque es una carrera y es una lucha y es un levantarse estresado, acostarse más estresado, hacer el amor sin ganas, no amar a los hijos. ¿Ah? Como dicen en el matrimonio, y mercar sin plata. Mercar sin plata, en fin, esa cantidad de cosas tan terribles a que está sometido el ser humano en su cotidianidad, porque eso es de todos los días. Y está metido ahí, está inmerso, o sea, es algo que ya es casi que una banda eléctrica que lo lleva sin él caminar hacia eso, hacia dónde, no sé. ¿En qué momento esa banda hay que frenarla así se caiga la humanidad entera? ¿Y cómo? Porque es que yo quisiera encontrar una respuesta a eso. Encuéntrela en usted, solo en usted. Sí. Entonces hay que bajar de la mente tanta explicación. Está comprobado. Desde la física, yo creo más en la física que en la química, que un montón de cosas, que nosotros solo podemos ver el 1% o menos del 1% de lo que se llama el espectro electromagnético. O sea que lo que estoy viendo yo, que creo que es la profesora, es apenas una explicación desde mis ojos y mi mente, probablemente haya otra cosa. Soy mucho más bonita. No lo dudo. Está comprobado que oímos menos del 1% del espectro acústico, de menos del 1%, o sea, cuántas voces, cuánta música hay en el universo y no lo oímos, ¿cierto? Está comprobado que nuestro ser, a diferencia de las estrellas, lo único que tiene diferente es el hidrógeno y el helio. Los demás componentes de nuestro cuerpo vinieron de las estrellas, o sea, estamos hechos de universo y seguimos tratando de explicar la vida desde verla desde menos del 1%, desde oírla de menos del 1%. Entonces, ¿cómo hay que frenar de esto? Dejando de explicar la vida, dejando de decir, esto es la vida. Y entonces que yo nací, me obligaron a ser católico, judío, protestante, no me obligo, o sea, despierto, dejemos que los niños vayan aprendiendo de todo, que tengan un concepto más abierto de la vida, que jueguen. Entonces, si somos realmente tan limitados, ¿qué nos creemos? Seguimos teniendo la misma soberbia de aquellos que le hicieron a Galileo denigrar de que la Tierra era la que giraba, porque antes pensaba que el Sol giraba alrededor de la Tierra, y bajo amenaza de muerte el hombre tuvo que decir, no, sí giramos. Epur se mueve, dijo antes de morirse, de todas maneras se mueve. De todas maneras se mueve.
Entonces, si estamos, y usted cree que está ahí sentada, y el oyente o la oyente cree que está ahí sentada, mientras uno está sentado, hay millones de procesos químicos, biológicos y neurológicos en el cuerpo que van a unas velocidades impresionantes. Estamos en un planeta que en este momento es una nave espacial. Este planeta va más o menos a 220 kilómetros por segundo, en un universo que va a una velocidad impresionante. Quedarse en el miedo, quedarse en el estático, es ir en contra de la vida. Explicar la vida es detenerse a verla y te la perdiste. A la hora de la verdad todo es pasado. Mientras yo estoy hablando ya pasó lo que dije, y ya pasó lo que dije, estoy viviendo del pasado. Entonces, ¿qué tal si dejamos de mirar la vida desde la explicación y la vivimos? Entonces yo salgo de aquí ahorita y voy a atender personas. Entonces cada vez que pase una persona es un pasado, pero ¿cómo la atendí en el momento? ¿En qué centré mi atención? Entonces es tener la atención centrada en el punto medio. Para que se cumplan los sueños, profe, primero hay que despertar. Entonces despertemos, seamos conscientes de que somos conscientes. O sea, que tenemos una corteza cerebral que nos diferencia, pero utilicémosla. Y esa corteza cerebral se une, aquí hay neuronas en el corazón, hay neuronas en el hígado. Nuestro cuerpo piensa. Nuestro cuerpo guarda información. Entonces, ¿qué información le estoy entregando a mi cuerpo? ¿Qué estoy recibiendo y qué estoy dándole a la humanidad? Entonces, démosle frescura, démosle tranquilidad, démosle lentitud. Pero alguno de nuestros oyentes dirá que eso que usted nos está diciendo es como igual de complejo, y que es mejor entonces uno seguirse tranquilito sin preocuparse, porque al fin de cuentas la muerte va a llegar y dependiendo cómo me llegue, pues tendré mucho menos tiempo de pensar y de prepararme, como usted, digamos, nos ha indicado, y que, como dijimos, sería ojalá desde el propio sistema educativo el que fortalezca esas competencias nuestras, ese conocimiento para afrontar un momento de esto. Algunos de nuestros estudiantes podrían decir, eso que está diciendo el doctor Jorge Gómez es muy complicado, mejor sigo así, y si me diagnostican cáncer me pongo las pilas, porque nada raro que una reacción de shock fuera el que lo haga reaccionar a uno, el que dispare ese tipo de reacción. Esa será la decisión de ese ser, de esa singularidad. Yo prefiero intentar buscar el equilibrio desde antes del diagnóstico, porque es que además nadie me asegura que el diagnóstico me dé tiempo. El diagnóstico puede ser súbito, que me lo den ya en la necropsia, se murió, o que nunca me lo den y me muera. Es por eso que dicen de repente sí. Y ya, no tengo tiempo. Estos temas que son tabú, porque hablar de duelo, hablar de muerte es un tema tabú en esta sociedad, deberían abordarse con los hijos, con los menores, perfilarlos de una manera correcta, pues ya que el sistema educativo no está proporcionando las herramientas, digamos, en muchos temas, incluido esto debería ser un asunto de familia. Tiene que ser un asunto de familia, porque es que los que se mueren son los familiares de uno, no se muere el colegio, no se muere la institución, las instituciones siguen, pero las que se mueren son los familiares, lo que se muere es lo que está cerquita, entonces debe hablarse, y debe hablarse que algún día puede que uno no esté, pero aquí estamos, y que la mejor herencia es ser feliz. Entonces tiene que hablarse, y en las universidades y en el colegio tiene que hablarse de la muerte, pero les da miedo. Les da miedo que, por ejemplo, traumatizan al niño. ¿Y por qué? Porque es que hablar de la muerte, está comprobado que cuando una persona se hace consciente de la muerte, se aleja de todo sistema educativo, religioso, político, social, y se vuelve solidario. Porque cuando uno se da cuenta de que va a morir, entonces se hace solidario con el otro, porque es que el otro es un compañero del cariño, del viaje. ¿También va a morir? Como dice Eduardo Galeano, todos se vuelven contemporáneos. Contemporáneos no es los que están en el tiempo, sino aquellos que sienten la vida conmigo, aquellos que lloran conmigo, que ríen conmigo. Entonces contemporáneos podemos ser todos. Entonces tener conciencia de la muerte te vuelve solidario. Entonces, pues es que si no soy yo, es que hoy puede ser profe y no tiene que ser como profético, no puede ser la última vez que nos veamos, o me puedo morir yo hoy o se puede morir usted. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo hoy en mi hacer, en el hoy, sin pensar en el pasado, para que esta huella de hoy quede marcada, que diga, qué rico haber visto los ojos de esa mujer, y haber dicho, valió la pena haberla conocido? Entonces, en ese sentido, la muerte rompe esquemas, porque entonces, ¿de qué sirve? Según el partido tal, entonces la muerte y ahora adelante se acabó la injusticia social. Basura, para no decirlo con M. ¿De qué sirve que entonces digan, este Dios promete una vida eterna, si la vida en este momento es la vida humana? Entonces, bajémosle a tanta explicación y vivamos. Sí, porque a muchos les interesa esta vida terrenal, por lo que tenga que hacer, por lo que quiera hacer. Y mucha gente, y no solamente a muchos les interesa esta vida terrenal, sino también al revés. Mucha gente deja de vivir esta vida terrenal pensando en que la recompensa va a estar después. Entonces en esta vida me latigo, me sacrifico, no vivo, no río,
me muero sola, metida en un rincón, porque voy a obtener un premio en la otra vida. Y eso es educativo, eso no está inscrito en el alma humana, o sea, es la visión del premio y del castigo. Aquí le decimos premio y castigo, los orientales le dirán el karma y el dharma, pero es la misma explicación, es el mismo engaño. O sea, sufro para después ganar, y porque tengo que sufrir. Y en ninguna parte dice. En ninguna, no, y es que así lo dijera. No, y es que no lo dice. Y es que así lo dijera quien escribió eso, lo escribió en un momento de su vida, en un entorno que es diferente al de hoy. Entonces es lo que hay que tener en cuenta, que lo único permanente en la vida es el cambio. Entonces si lo único permanente es el cambio, cambie, porque cambie o cambia. Me encantaría escuchar qué dicen nuestros oyentes. 219-9845 es la línea telefónica de la emisora cultural, para que efectivamente, como dice la profesora María Eugenia, pues conversemos de este tema con el doctor Jorge Gómez. Tenemos 15 minuticos exacticos para que tengamos ese diálogo. Ojalá nos alcance el tiempo. 219-9845. Contar un sueño prohibido.
219-9845. Desde el municipio de Andes, sureste antioqueño, nos llama doña Luz Marina. Perfecto. Bienvenida. Gracias por la llamada. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Encantada de saludarles y encantada con el tema que están abordando hoy. Me siento leyendo un libro. Me encanta que estos programas existan. Y quisiera que abordaran un tema muy importante sobre el tema de la culpa, cuando la persona pues no se libera de la mente pensando que la otra persona, por los errores, motivos, causas, descuidé, no motivé a algo, la otra persona sale con un desdoble de personalidad, o sea, una conducta reprochable, por decirlo de esta manera, y cargue siempre con esa culpa, es que fulano es así, o es que sutana es así, porque yo no abracé, porque yo bebí, porque yo me fui a vivir a tal lado y descuidé, qué sé yo, y se encuentra con otra personalidad, con una conducta, por decirlo de una manera un poco burda, reprochable. Entonces quisiera que se abordara ese tema sobre no cargar con la culpa, porque las personas son lo que son, porque quieren ser, porque son la elección que hicieron de vida. Me encantaría muchísimo que se abordara ese tema sobre la culpa. Sí, en este mundo, y muchas gracias a Luz Marina por la llamada, si en este mundo quitáramos el concepto de culpa y empezáramos a vivir bajo las responsabilidades de hacerse responsable de lo que uno hace, se haría más sencillo el perdón, por decirlo de alguna manera, porque cuando se habla de la culpa, entonces ya aparece el intermediario, que tiene que haber alguien que perdone, tiene que haber alguien que cambie, y ningún cambio ocurre si no surge desde adentro. Entonces, si tenemos en cuenta que la vida es un cambio permanente, que si lo que ocurrió antes no puede ocurrir ahora porque ya no soy el mismo, entonces lo primero que hay que hacerse es perdonarse a uno mismo por haberse quedado estancado en ese momento. Para poder perdonar a otro o para poder amar a otro, primero hay que perdonarle que sea otro, tiene otras visiones de vida. Entonces, para poder salir de la culpa, primero hay que salir del concepto de que hay un premio y un castigo, me equivoqué. Todo el mundo comete errores, los errores nos crecen. Si los errores hicieron que la familia se separe de mí, si hicieron que ya no me quieran, entonces ¿cómo construyo un mundo nuevo? Hay un proverbio árabe que a mí me encanta, dice que el mismo suelo en el que uno se golpea es en el que tiene que apoyarse para levantarse. Entonces, quedarse en la culpa es quedarse en el suelo donde uno se está arrastrando, es volverse un reptil. Entonces es utilizar la mente real, la mente que te une al corazón para decir, ya pasó, no soy ni la misma ni el mismo de antes, y si no quieren acompañarme en este camino, pues allá verán, pero por lo menos yo me libero de todas estas cargas y voy adelante, porque como lo único permanente es el cambio, y si no cambio, entonces las personas van a seguir viendo la culpa en mí, pues no soy la culpa, porque no soy el mismo que hice eso, tuve tiempo y derecho a cambiar, y si en ese cambio los demás en su mente no quieren ver porque les da miedo ver más allá, es su problema. Entonces, para poder salir de la culpa hay que tomar decisiones y que las decisiones se vuelvan actos en donde yo muestre a mí mismo que cambié ese concepto, que cambié lo que hice. Pero estamos ante un mundo, como veníamos hablando, en donde quien es culpable ya es culpable para toda la vida, e incluso va a tener que pagarlo después de la vida, porque se va para purgatorios, un montón de cosas. Entonces, ¿qué tal si salimos de la culpa y empezamos a hacernos responsables? Por eso le digo, profe y Alex, que tener conciencia de la muerte nos hace solidarios, y al hacernos solidarios nos damos cuenta que somos seres imperfectos, que estamos aquí en la vida de chepazo, somos un azar. La Tierra subió el nivel de oxígeno y eso hizo que las células, la profe que es microbióloga, se unieran unas con otras y para poder subsistir crearon seres más complejos. Entonces en esos seres más complejos llegó la hora de salir de tanto miedo, de tanta culpa y de tanto señalamiento, porque a la hora de verdad, con culpa o sin culpa, vamos a morir. Entonces, ¿por qué más bien no decidimos morir en paz con nosotros mismos, con honestidad? Entonces la culpa es un tema muy difícil, porque entonces ahí en la culpa se mete la religión, se meten los principios morales y todo esto. Entonces la cuestión es, me hago responsable de mis actos y si me equivoqué, pues tengo tiempo de cambiar. Y yo creo que de pronto pudiéramos satisfacer la necesidad o la propuesta que nos hace doña Luz Marina si hablamos de culpa en el próximo encuentro. Perfecto. Muy bien. Bueno. Uy, nos pasamos ya. Sí, nos pasamos. Bueno, luego seguimos entonces en contacto y ya con ese tema planteado para nuestra próxima cita. Muy bien, un abrazo a todos los oyentes, feliz vida y feliz muerte. Gracias. En instantes continuamos con nuestra programación acá en la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa.
Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.